En el siglo XIX, una plaga invisible arrasa con todos los recursos de un pequeño pueblo francés. A un comerciante local no le queda de otra que ir hasta el otro extremo del mundo para salvar a su tierra. Y a pesar de que llega con los bolsillos llenos, también vuelve con un corazón destrozado, porque esa tierra misteriosa, japonesa, que le permite contrabandear esperanza, también le deja un silencio que lo destroza. Con cada viaje al oriente, salva su economía, pero pone en riesgo su vida, su identidad y su matrimonio. Y nos deja con la pregunta similar a la de Milan Kundera en La insoportable levedad del ser. ¿Qué pesa más? ¿El leve deseo tejido a distancia o el pesado amor que se siembra a diario? Seda, de Alessandro Barico. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo. Hoy les tengo un episodio muy diferente porque es una novela difícil de categorizar. Ni siquiera sé si llamarla novela, de hecho. El propio Alessandro Barico, autor italiano de Turín, dijo: no traten de categorizarla. Esto no es una novela, en sus propias palabras. Esto no es una novela, ni siquiera es un cuento, es una historia. Creo que dio en el clavo con esa descripción. En verdad es una historia muy poética, muy experimental, en parte por el contexto del autor. El autor estudió filosofía, se nota en la escritura, y estudió música, que se nota en la escritura. Es muy poético, es muy Piedad Bonet, lo más que puedo comparar un italiano traducido al español con el español, pero tiene ese esquema muy similar, que parece una especie de obra de teatro también, porque los capítulos son bien cortos, 3 páginas máximo, entonces da una sensación de baja el telón, sube el telón, aparece esta escena, baja el telón, sube el telón, aparece esta otra escena, y cada escena es una especie de microcuento y terminas con cientos de microcuentos que se conectan entre sí, cada uno te impacta, cada uno te cambia y te deja un mensaje a través de la obra. Me encantó eso del libro y por eso es una mezcla entre romance, filosofía y un poco de ficción histórica, porque vamos a ver muchas cosas de la vida real traídas a esta obra. Me gustó mucho lo que dijo Vargas Llosa sobre la obra. Él dice: me recuerda a una fábula oriental, que fue exactamente lo que yo sentí cuando lo leí. No conseguía bien las palabras, pero te sientes en las arenas de alguna playa en la costa pacífica de Japón, en un desierto del Medio Oriente, en Mesopotamia. Hay una especie de mística, de magia en esta obra que es difícil de cuantificar o de calificar, en parte por la mezcla de todos estos sabores que trae Alessandro Barico. La novela es relativamente reciente, de hecho fue publicada como película en el 2007, no la vean por lo que he leído en las críticas. Yo no sé mucho de películas, pero sí reconocí a Keira Knightley, la actriz que forma parte de esta producción. Pero los críticos no recibieron con aplausos esta película, especialmente porque muchos habían leído el libro y había mucha desconexión entre lo poético que tiene la historia con la película en sí. Un crítico llegó a decir: esta película tiene más algodón que seda, que me fue mi crítica preferida de las que leí. No he visto la película, así que capaz estoy equivocado, pero por lo que veo es mucho mejor, como siempre, leer el libro. Ahora, algo muy importante, antes de arrancar con el resumen: la obra está ambientada en mitad del siglo XIX, entre Francia y Japón, y como les dije, va a traer muchos elementos históricos. Son dos mundos que para mí es casi imposible imaginarse dos mundos tan separados en este punto en la historia. Porque tenemos a la nueva Europa occidental, especialmente Francia con la Revolución Francesa y el liberalismo y la Revolución Industrial, versus Japón, que está en el periodo de Tokugawa, que fue un periodo de 250, 300 años donde un solo clan, el clan Tokugawa, gobernó toda Japón desde lo que es hoy en día Tokio. Y ese periodo fue caracterizado por estabilidad política, crecimiento económico, un desarrollo cultural único. Logran gran parte de los mismos avances de Europa, pero con una gran diferencia: están cerrados al mundo. Hay una política de aislamiento nacional, se le llamaba el Sakoku, con K. Entonces es parte de la magia de la obra. Este hombre francés, a pesar de que viene de un pueblo pequeño, pero está en medio de todo ese ecosistema, llegando a esta Japón que nadie conoce. Y daré más detalles sobre eso en el resumen, pero se pueden imaginar ese contraste y la profundidad del silencio de una tierra lejana versus el ruido de esta tierra mucho más familiar. Arranca Seda en el año 1861 en el apacible pueblo francés de La Villedieu. En ese pueblo vive Hervé Joncourt, un hombre de 32 años, bastante sereno, observador, sensible, pero es hijo de un militar. Y aquí viene un aspecto similar a La ciudad de los perros de Vargas Llosa, ¿no? Esos jóvenes que son más sensibles, más artísticos, pero son criados por padres que quieren esta estructura mucho más rígida, en este caso mucho más militar. Y bueno, son enviados a estos colegios. En este caso, Hervé Joncourt se rehúsa a la carrera de las armas. Él quiere dedicarse a un oficio un poco inusual para la época: comprar y vender gusanos de seda, que suena absurdo para nosotros en el siglo XXI, pero era una industria lucrativa. Y ahora, muy importante, este personaje, Hervé Joncourt, es curioso, pero es de esas personas que prefieren decir presente a su propia vida y consideran inapropiado cualquier aspiración a vivirla, según una cita del libro. Entonces contempla su destino de la misma forma que la mayoría de nosotros contemplamos la lluvia. Medio Stoner de John Williams, otro episodio en el podcast. Alguien que ve el futuro no como algo que tiene que moldearse, sino como algo que te va a moldear, que se adapta a lo que la vida traiga, que si del cielo te caen limones,
aprende a hacer limonada. Así es bastante Hervé Joncourt. Tiene una esposa, Elena, que ama con discreción. El matrimonio, sin hijos, transcurre plácido y sin estridencias como un lago en calma. Y bueno, Hervé Joncourt va a tener bastante éxito financiero porque los gusanos, a pesar que son extremadamente minúsculos, los huevos de los gusanos, cuando él los conseguía les cabía solamente en la palma de la mano casi toda la mercancía, pero ahí habían millares. A principios de mayo esos huevos se abrían y eso libra una larva que después de 30 días de alimentación se convierte en un capullo. Eventualmente dejan atrás seda. Miles de metros de hilo de seda, en otras palabras, dinero crudo. Recuerden que la seda siempre fue muy valiosa, especialmente en esta parte del mundo, en esta época. Recordemos el trayecto de la seda, la ruta de la seda, desde China hasta el Medio Oriente, que en verdad no era un solo camino, era una especie de trayectoria que se dividía a distintas partes. Pero en parte llevó ese nombre por lo cara que era la seda. Así que imagínense que este pequeño hombre de un pueblo francés no es que está consiguiendo gusanos de seda, es casi como está consiguiendo quizás petróleo hoy en día. Pero esos gusanitos tenían un problema. En los años 60 del siglo XIX va a llegar una epidemia como tantas otras en Europa y comienzan a diezmar a los huevos de gusano en la región. Así que él tuvo que empezar a buscar huevos sanos fuera de Europa. Pero primero va a África, Argelia, Siria, Egipto y trae de vueltas diminutas cargas de huevo y le sigue siendo igual de exitoso. Por supuesto, hay un poco más de costo por el viaje, pero tenía suficiente ganancia para seguir a flote. Pero eventualmente la plaga llegó a cruzar el Mediterráneo y acabó con esos criaderos de gusanos en el norte de África. La situación se vuelve crítica y la economía local peligra. Si no se encuentran huevos libres de esa enfermedad, el pueblo francés de La Villedieu pudiera dejar de existir. Y ahí es cuando llega el enigmático y mi personaje preferido en esta obra, Baldaviu, que era un hombre aventurero que introdujo el negocio años atrás a este pueblo. Él fue el que en verdad trajo la idea de estos gusanos. Y él es básicamente el hombre más interesante del mundo. Es un mentor, es amigo de Hervé y es el primero que le sugiere un destino distinto, Japón. Pero como les dije, decir en esa época ir a Japón es como ir a la luna. Cito el libro. Durante 200 años había vivido completamente separada del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a todo extranjero. La lógica de Baldaviu es que precisamente por ese aislamiento, Japón quizás se escapó de la pandemia, especialmente siendo una isla. Durante el COVID vimos algo similar con Nueva Zelanda. A pesar de la lógica, la idea es bastante osada, peligrosa. Viajar literalmente hasta el otro extremo del mundo, burlando la prohibición japonesa, nípona, a los extranjeros, para traer una especie de tesoro diminuto, es bastante riesgoso. Hervé escucha la sugerencia de su amigo y finalmente le pregunta con cierta inseguridad y hasta cierto punto ingenuidad: ¿y dónde queda exactamente Japón? Baldaviu alzó el bastón, señala vagamente hacia el horizonte y dice: hasta el fin del mundo. Y con esa frase, mitad broma, mitad verdad, se traza el destino de Hervé Joncourt. Pequeña pausa histórica aquí, como les dije, esto es verdad, por supuesto. El periodo de Sakoku, ese cierre de país desde el año 1633 hasta el año 1853. Durante ese periodo sí estaban limitados el acceso de los extranjeros, pero sí podían entrar ciertas personas de China, de Corea, de los Ainu y el reino de Ryukyu. Pero eran personas con propósitos muy específicos, políticos, económicos, muy restringidos, pero en el caso de Europa sí estaban totalmente restringidos. Básicamente pasaron generaciones y generaciones de japoneses que nunca vieron a una persona de color blanco o probablemente de color negro, mucho menos indígena. Eso se va a acabar en la vida real. En este punto en el libro no vamos a ver eso, pero en la vida real eso se acaba con Matthew Perry, no el actor de Friends, sino el comodoro estadounidense que arribó a la bahía de Tokio con una flota de barcos de vapor. Esto es en el año 1853. Y llegó con un ultimátum. Estados Unidos le dijo a Japón: o abres tus puertas al comercio o te enfrentas a las consecuencias militares. Y hasta ahí llegó la política de aislamiento japonesa. Estoy resumiendo una historia bastante compleja en pocas palabras, pero para que entiendan lo aislado que estaba el mundo en este punto, en la isla del Pacífico. Volviendo a la obra, Hervé emprende su travesía y llega a mi parte preferida del libro desde el punto de vista literario, porque Alessandro Barico va a describir la sucesión casi hipnótica de las etapas geográficas y las repeticiones de las actividades que él hace, los lugares por los cuales pasa, como si fuera un estribillo musical a lo largo de la novela. La novela es una especie de canción con coros, y los coros son esta escena, se les leo. Hervé cruza Europa en tren, de París a Viena y Budapest, y continúa hasta Kiev. Después a caballo recorre 2000 kilómetros de estepa rusa, supera los montes Urales y desciende hasta Siberia, hasta el enorme lago Baikal, que los locales llaman mar. Luego navega el río Amur, bordeando la frontera china hasta el Océano Pacífico. Espera en el remoto puerto siberiano de Sabirk hasta conseguir pasaje con contrabandistas holandeses que lo llevan hasta la costa oeste de Japón. Finalmente, tras semanas de penurias, llega a la misteriosa isla. Entonces, para esa escena y otras escenas también del viaje de regreso, él hace esa repetición, que es muy difícil de transmitir en una película. Entiendo por qué la película quizá le costó transmitir eso en la gran pantalla.
Pero como pueden ver, entrar a Japón requería bastante astucia. Hervé, a lo que llega al lugar que él estaba buscando, un hombre le venda los ojos y lo guía a una aldea oculta en las colinas. Y ahí hay una simple cabaña, donde él va a negociar con un aldeano bastante silencioso para discutir la compra de los miles de huevos. Todo transcurre con mucho silencio, se pueden imaginar, ¿no? Dos lenguajes totalmente separados de sí mismos, dos culturas totalmente separadas de sí mismas. Hervé no habla japonés, el japonés no habla francés, pero todo el mundo habla verde, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo habla el idioma del dinero, se entienden entre ellos y la transacción se completa. Sin embargo, el verdadero viaje de Hervé Joncourt apenas comienza. Cuando él está saliendo del pueblo, un emisario lo alcanza apresuradamente, sin explicaciones, le pide que se devuelva, porque un hombre que lidera el caudillo local, llamado Harakei, ha oído de la llegada del extranjero, quiere verlo. Entonces a Hervé lo llevan hasta la residencia de este hombre Harakei, que es un personaje más o menos de la vida real, por cierto, porque hay un hombre llamado Hara Takashi, informalmente conocido como Harakei, que fue el primer ministro japonés a principios del siglo siguiente. Está en diferentes etapas en cuanto a fechas exactas, pero este hombre existe. Y fue recordado por distintas razones, entre otras, que fue el primer ministro japonés cristiano. Y es con Harakei que en verdad va a empezar este viaje en Japón. Así que Harakei recibe a Hervé y Hara está sentado con las piernas cruzadas, con una túnica oscura, sin adornos, un rostro bastante impenetrable. Junto a él, recostado en su cabeza, hay una mujer muy joven, que parece inmóvil con los ojos cerrados, envuelta en un amplio kimono. Entonces Harakei está en una posición de poder, ¿no? Sentado en el suelo, claramente superior al resto de las personas, dueño de su propio caudillo, con esta hermosa mujer con su cabeza en su regazo y él la está sobando casi como si fuera una mascota, ¿no? Como si fuera un gato. La muchacha parece una hermosa criatura domesticada para este señor feudal. Se le invita a Hervé Joncourt que se siente enfrente de Harakei, y Harakei habla francés, o por lo menos un poco de francés, y con esa voz ronca poderosa le pregunta, explícame, ¿quién sois vos? Hervé empieza a relatar la historia que ya nosotros los lectores conocemos, pero decide, importante, no mentir ni adornar nada. Él dice la verdad. Vine aquí a Japón por estas razones, vengo desde Francia por estas razones, y he parado por todos estos lugares para poder llegar aquí. Y mientras él está explicando eso, ocurre algo mínimo pero impactante en esa inquietante escena. La joven, la muchacha que está recostada sobre Harakei, sin moverse, lo más mínimo, abre los ojos. Y los ojos miran directamente a Hervé Joncourt. Él sigue hablando, pero la mujer lo sigue mirando. Y algo que le perturba a Hervé es que esta mujer, es que la mirada es un poco misteriosa, no sabe exactamente cómo leerla, pero los ojos de la mujer no tenían ningún tipo de sesgo oriental. En otras palabras, la mujer quizás era extranjera o mestiza, en todo caso, sus ojos no eran japoneses. Y para darle más intensidad a la escena, la mujer hace algo muy sutil, pero que dice mucho. Hervé Joncourt está tomando una taza de té que le había ofrecido Harakei. Y la mujer se levanta despacio, de una manera muy elegante, agarra la taza de Hervé Joncourt, la gira exactamente en el punto que Hervé estaba tomando, para ella tomar exactamente de ese punto y la vuelve a colocar. En otras palabras, intercambiando saliva con él, diciendo todo en un solo gesto. Y ahí Hervé Joncourt empieza a perder su serenidad, porque hay una intensidad sexual por la cual él se va a dejar llevar, hay una carga erótica en ese gesto. Lo acaban de besar indirectamente y se forma un lazo invisible con esta mujer que es una desconocida, pero que él siente que hay una unión con ella. Recordemos Hervé Joncourt, hombre casado. Y todo esto sucede con Harakei enfrente, que está imperturbable, fingiendo que no sabe lo que está pasando, y se da por terminada la reunión. Hervé Joncourt se convierte en un huésped de Harakei, una especie de invitado real a la corte de algún reinado en Europa, un señor feudal. En verdad va a estar habitando con un rey en este pequeño caudillo, donde todo lo que quiera Hervé Joncourt va a estar a su acceso, a excepción de dicha mujer. En esos días que él pasa con Harakei va a llegar una escena importante, que Hervé se da cuenta que hay una jaula inmensa. Imagínense casi un estadio de básquet, una arena. Y adentro hay pájaros exóticos, bellísimos. Y Hervé Joncourt dice, yo recuerdo haber leído en un libro que los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no regalaban joyas, sino pájaros refinados y bellísimos. Ya vemos a Hervé Joncourt pensando que esta mujer, que lo besó él indirectamente en la taza de té, aparentemente ha sido fiel con Harakei. ¿Quiere ella continuar así? Por ahora tenemos la pregunta. Antes de marcharse y de volverse a Francia, a Hervé Joncourt le están haciendo una especie de masaje y alguien le pone una misteriosa hoja de papel en su mano. Cuando Hervé la lee, se da cuenta que tiene puros símbolos japoneses que él no puede entender, por supuesto. Pero todos entendemos como lectores que hay algo muy importante que probablemente proviene de esta mujer, quizás una declaración de amor. Pero obviamente Herb no puede preguntar a ningún local qué es lo que dice ese papel, tiene que seguir derecho hasta Francia y se devuelve con sus huevos de seda. Los huevos japoneses resultan ser excepcionalmente sanos, fértiles, y ese año la producción de cena en el pueblo es extraordinaria. Hervé Joncourt se vuelve discretamente rico. Pero nada de eso parece importarle demasiado. Lo que de verdad ocupa su pensamiento son los recuerdos de Japón, en particular la imagen de aquella muchacha de mirada intensa. Y así van a pasar los meses, él con su riqueza, la cual no parece importarle demasiado,
pensando todos los días en ese misterioso mensaje sin traducción. Él lleva una vida aparentemente normal junto a su esposa, junto a Elena, pero algo ha cambiado en él. En su interior ya no piensa en su matrimonio, piensa mucho más en esta obsesión dulce, dolorosa por esta mujer. Y bueno, la curiosidad mató al gato. Hervé finalmente toma la decisión de buscar a alguien en Francia que pueda traducir esa nota. Muy difícil de hacer, como se puede imaginar. ¿Quién puede hablar japonés si eso es un país que nadie ha podido penetrar en 250 años? Desesperado, acude a Baldaviu, que excéntrico como siempre está jugando billar en un café y siempre jugaba solo, contra sí mismo. Jugaba unos juegos muy extraños que llamaba el sano contra el manco. Entonces jugaba con una mano, la derecha contra la izquierda, que él mismo decía, la izquierda la tengo de adorno. Y aseguraba y se prometió a sí mismo, el día que el manco, la izquierda, gane, yo me voy de este pueblo. Así que Hervé le explica a su amigo lo que pasó en Japón y Baldaviur le sugiere que hable con una chica que se llama Madame Blanche, que es una exótica cortesana que maneja un burdel de lujo en una ciudad cercana. Es rica y es japonesa. ¿Cómo Baldaviu sabe eso? Bueno, no lo podemos imaginar. Hervé, tímido pero resuelto, viaja a esta ciudad con la carta ocultada en su chaqueta y cuando llega al burdel, la madame, con una belleza bastante irreal, espectacular, físicamente por lo menos en la descripción, en la obra, le pregunta a él qué necesita, por supuesto insinuando sexo, pero Hervé, con el sombrero en la mano, responde humildemente que no me importa el precio, necesito saber qué es lo que dice este papel. Madame despliega la hoja, lee con sus ojos moviéndose de derecha a izquierda, la cierra, la dobla nuevamente y pronuncia el contenido de la carta, que son solamente 3 palabras, pero con una voz fría y penetrante. Madame Blanche dice: regresad o moriré. Hervé Joncourt siente vértigo, por supuesto, y nosotros lectores también. Esperamos una confesión de amor, te amo, o ven a mi cuarto a esta hora, ven, vamos a vernos en esta parte. Esto es totalmente diferente. ¿Cómo que tienes que volver a Japón si no yo voy a morir? Que el mensaje es un poco ambiguo también, no puede ser un moriré de amor, pero claramente hay una sensación de algo mucho más trágico. Cuando Hervé se va del prostíbulo, Madame Blanche lo detiene y le dice: déjalo estar, no morirá y lo sabéis. Esta mujer que conoce su cultura, entiende lo que está pasando, conoce esta pasión exótica, pero sabe que no puede ser más que una cosa que no sea fantasía. Abandona esa obsesión, le dice a Hervé Joncourt, antes de que te causes un daño irreversible. Veremos qué es lo que hace nuestro personaje. Que paciente, como siempre, decide vivir con esa verdad de lo que dice el papel por un tiempo. En la primavera simplemente se reconecta con su esposa, o por lo menos intenta, quizás movido por la culpa. Rompe por primera vez su rutina, se la lleva de vacaciones a la Riviera Francesa. Se alojan en Niza, pasean, asisten a conciertos de la sociedad, se ríen juntos como en los viejos tiempos. Elena está feliz, convencida de que este nuevo aire de vacaciones marinero les ayudará a ambos concebir ese hijo que nunca había llegado. Aunque eso nunca va a pasar. Eventualmente toca la realidad del dinero, que después de que lo haces tienes que hacer más. Hervé Joncourt parte hacia Japón a primeros de octubre del año siguiente. Y en este punto en el libro se repite ese coro que ya mencioné, pero cuando llega a Japón, el cielo está cubierto de pájaros. Todos los pájaros que estaban en las jaulas habían sido liberados. Aún así, él es recibido nuevamente como un huésped de gala, como un huésped con privilegio. Es invitado a la fiesta de Harakei y como buen huésped de la época se le ofrece a una mujer con fines sexuales. Por supuesto, no la mujer que él quería. Pero esa noche, Hervé Joncourt le fue infiel a su esposa y tuvo relaciones con esta extraña que, como dice el autor, amó durante varias horas. De ahí pasamos al año siguiente y aquí se van a complicar las cosas porque la pandemia sigue aumentando, sigue destruyendo todos los huevos producidos en Francia y el gobierno mandó a uno de sus mejores científicos a analizar la situación, a Louis Pasteur, que no me esperaba eso en el libro, que hubiese tanta realidad de la historia en este cuento. Si no conocen a Louis Pasteur, probablemente han conocido su apellido, pasteurizados. Acá ratico escuchamos eso en los alimentos, porque fue el que revolucionó la industria de la leche, el vino, la cerveza, para evitar las enfermedades. Estableció teoría de gérmenes, en verdad es uno de los padres de la microbiología moderna. Fue uno de los primeros en ver el mundo a través de un microscopio y también inventó algunas vacunas como la de la rabia. Punto fue que un hombre emblemático, y esto es de la vida real, Francia lo contrató a él para que solucionara estos problemas de las pandemias. Entonces es un aspecto, la pandemia que se está exacerbando, pero segundo, en Japón o desde Japón empiezan a llegar noticias de una posible guerra civil, fomentada por las fuerzas que se están oponiendo aún más a los extranjeros en el país. Los informes que llegan desde Yokohama desaconsejan viajar. El consulado francés advierte que es peligroso establecer relaciones comerciales mientras se decide este futuro del país. Los notables de este pequeño pueblo francés no saben qué hacer, de esto viven, de que este hombre vaya a Japón y nos traiga estos huevos de gusano, estos huevos de seda. Hervé Joncourt tiene su dinero ya en el banco, tiene dinero suficiente para construir un parque, para desarrollar el pueblo, y aún así quedarse con su propia riqueza. Todo lo ata a Francia, está casado. Sin embargo, la pasión y la promesa de esa carta late con mucha fuerza. Empieza a debatir con Baldaviu, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y Baldaviu, quizás poniendo a prueba la voluntad de Hervé Joncourt, le dice: vos decidís. Su decisión fue ir una vez más a Japón.
En este caso la travesía fue más ardua que nunca. Al llegar a Japón, Hervé encontró un país convulso, con ciudades semidestruidas, una guarnición de soldados gubernamentales acampados entre las ruinas. Cuando finalmente llega a la aldea de Harakei, está totalmente destruida, no hay nadie. Él pasa horas caminando entre las ruinas de la aldea, se nota el estado de shock en el que está, se imagina todos los que murieron, incluyendo por supuesto a esta mujer que todavía no sabe exactamente explicar en palabras lo que siente por ella. Y en parte por eso y en parte por la otra tragedia que gastó todo este dinero para llegar a Japón y no tiene huevos de gusano, está todo destruido. En ese golpe, con esa indecisión de qué hacer, de la nada de repente le llega un chico, un joven, que lo reconoce de sus viajes anteriores y lo lleva hasta un lugar secreto donde estaban escondidos en verdad todos los sobrevivientes de la aldea. Al llegar se da cuenta, todos estaban vivos, no habían muerto, ellos huyeron y se escondieron. Pero esta vez Harakei no lo va a recibir a él con honores y le dice a Hervé Joncourt, aquí no hay nada para ti. Y en el árbol, en una de las ramas, está colgando el cuerpo del mismo chico joven que lo trajo hasta el escondite. Hervé queda golpeado, baja el niño por respeto, se pone a llorar con él, se arrodilla junto al cadáver y a su lado siente unas botas acercarse, son las de Harakei. Y Harakei, sin dejar que Hervé levante la vista, le dice, el Japón es un país antiguo, ¿sabéis? Sus leyes son antiguas. Dicen que hay 12 crímenes por los que es lícito condenar a muerte a un hombre, y uno de ellos es llevar un mensaje de amor de la propia ama. Hervé Joncourt susurra y dice, pero es que él no llevaba mensaje de amor consigo. Y Harakei responde, él era el mensaje de amor. Nos da la sensación de que este joven fue enviado por esta mujer para rescatarlo, para llevar a Hervé Joncourt al escondite. Ahora Hervé va a sentir una presión en la nuca, y es un fusil que está en su cuello, y Harakei con una macabra cortesía le advierte, esto es un fusil, francés, no levantéis la vista, te lo ruego. En el momento de tensión donde pensamos que Harakei va a ordenar el disparo, simplemente escuchamos su última orden, marchaos, francés, y no volváis nunca más. Hervé Joncourt se incorpora, vuelve en sí, siente que nació por segunda vez y se devuelve ahora hacia Europa. Antes de salir de Japón, soborna a un funcionario para conseguir con prisa algunos huevos de seda del sur de la isla, lo que sea para tratar de recuperar la inversión. Carga con los huevos, huye vía Yokohama, Shanghai, Siberia, hace lo imposible por poder salvar su cargamento, compra hielo en San Petersburgo, en Rusia, llena un vagón de tren para mantener frías las cajas, impedir que las larvas nazcan prematuramente. Pero el viaje de retorno es largo y es a través del calor del verano europeo. Llega a un pequeño pueblo de Alemania llamado Eberfeld. Hervé de pronto toma una decisión que simboliza la renuncia. Saca sus maletas del andén, abre cada caja donde estaban las millones de larvas ya muertas. Su viaje económico al fin del mundo ha terminado en nada, del mismo modo que aquella pasión imposible no podía sobrevivir fuera del territorio de la fantasía. Vuelve a su pueblo, derrotado, su mujer lo ve llegar de lejos, él llega tarde, por supuesto, él no llegó en la fecha que se esperaba, muchos pensaban que él había muerto. Cuando su esposo lo vio, se puso a llorar, lo abrazó, ella había pensado lo peor, y le dice en el oído, quédate conmigo, te lo ruego. Una especie de susurro, casi muy íntimo entre ambos. Y Elena es una mujer muy dulce, en verdad, a través de toda la historia. Y también le dice que tú estabas muerto y no quedaba ya nada hermoso en el mundo. Se nota que está completamente enamorada de Hervé Joncourt, que parece que se ha perdido un poco en este amor fantasioso en Japón. Y Hervé, cuando la escucha, creo que se percata por primera vez de que la lealtad de esta mujer, ese corazón noble que ella tiene, es el apoyo que él ha tenido en silencio durante toda esta obra. Con intención, el autor la menciona en pocos pedazos, para que nos enfoquemos más en esta aventura fantasiosa de Hervé Joncourt en Japón, sin darnos cuenta de la mujer que está detrás de él, aguantando, manteniendo los pedazos juntos de este rompecabezas amoroso que ellos tienen. Así que con él ahora en Francia la vida continúa. Están por supuesto enfrentando la ruina. Ya no hay huevos viables en ninguna parte del mundo. La pandemia llega de hecho hasta Japón. Y Hervé decide invertir el dinero que le queda en la construcción de este parque para desarrollar su propio pueblo. Y a pesar de que él se ve mucho más compuesto, el de que mantiene su compostura, sus ojos llevan esa sombra indeleble de lo que él perdió. Él sigue pensando en la vida que pudo haber tenido, en el romance que pudo haber tenido, en la pasión que pudo haber sentido físicamente con esta mujer y emocionalmente con ella y que nunca tuvo. Pareciera que estuviera viviendo en dos mundos, en el mundo que sí se le dio y en el mundo que quizás se le pudo haber dado. Eventualmente termina la construcción del parque y Baldaviu siente que su misión en este pueblo se ha acabado, porque finalmente la mano zurda le ganó a la mano derecha en un juego de billar y así anuncia su partida definitiva, regala las fábricas que él tenía también de huevos a Hervé Joncourt. Se despide de su amigo, de la esposa de su amigo y se va, sin mucha ceremonia. Pareciera que la historia se fuera a acabar ahí, pero de repente, 6 meses después de su viaje a Japón, Hervé Joncourt recibe una carta. Pero ya no es una carta corta con solamente 3 palabras, son 7 páginas, con elegantes ideogramas, y él las esconde en su propia casa sin saber exactamente qué hacer con ellas. Después de varios días en esa indecisión y culpa que él siente por lo que le hizo a su esposa, él decide, yo no puedo morir sin saber qué dice esa carta, tengo que ir a Madame Blanche nuevamente.
Cuando llega y le pide el mismo favor, que por supuesto favor por el cual va a pagar, Madame Blanche agarra la carta y dice, yo te la leo, pero prométeme que esta es la última vez. Yo más nunca te voy a leer esta carta. No sabemos por qué, pero esas son las condiciones que Hervé Joncourt acepta. Recordemos, estamos en otra época. Esta es la única persona que habla japonés remotamente cerca del pueblo donde vive Hervé. Así que esta va a ser la única vez en su vida que él va a poder escuchar las palabras de esa carta. Y arranca la carta que desea hacer un arrebatado monólogo de amor y deseo sexual. La autora de la carta le dice a Hervé que cierre sus ojos, que no tema, que se deje guiar con dulzura por este recorrido de caricias y de anhelos secretos. Las frases son bastante explícitas, poéticas. Hablan de sus labios, yendo de arriba hacia abajo en su sexo, dedos, caricias, todo, incluyendo por supuesto romance. Les leo una parte. No nos veremos más, señor. Lo que era para nosotros, lo hemos hecho, y vos lo sabéis. Créeme, lo hemos hecho para siempre. Preservad nuestra vida resguardada de mí, y no dudéis un instante, si fuese útil para vuestra felicidad, en olvidar a esta mujer que ahora te dice, sin añoranza, adiós. Y con eso llega el adiós definitivo de la carta, pero 70-80% de la carta es bastante erótica, especialmente cuando es leída por esta mujer atractiva dueña de un burdel. Y con esa realidad, Hervé Joncourt, despidiéndose metafóricamente de esta mujer, retorna a su vida cotidiana en la Ville-Dieu. Decide seguir amando a Helena, su esposa, e intenta hallar la paz, pero con el tiempo, la vida va a seguir su curso. Y años después, en 1874, Helena va a caer gravemente enferma de una fiebre cerebral inexplicable y va a morir a principios de marzo bajo una fría lluvia. Hervé queda viudo y sumido en un silencioso dolor. El peor de los dolores, el que más nadie sabe que estás experimentando. Baldaviu era el único hombre que sabía de sus aventuras en Japón y ya él se fue. Meses después del fallecimiento de Helena, él va a visitar su tumba y descubre algo muy inesperado junto a las rosas que él siempre ponía, que era una especie de coronilla con flores azules, pero eran idénticos a unos anillos que usaba Madame Blanchet. Puede ser coincidencia, puede ser que no. Y decide Hervé viajar a París a conseguir a esta mujer que ya no trabajaba en este burdel y conseguir respuesta. La consigue y le pregunta inmediatamente, ¿fuiste tú quien escribió realmente esa carta? Era una especie de broma, te estabas burlando de mí. Recordemos que Madame Blanchet le había dicho que no se enamorara de esa fantasía, que eso no servía. Pero ella, siempre serena, escucha la acusación y responde con firmeza que no, yo no fui quien la escribió. Quien escribió esa carta fue tu esposa, Helena. Tu esposa había redactado esa carta cuando vino a verme. Me pidió que la copiara en japonés y yo lo hice. Eso es todo lo que yo sé. Y en ese instante Hervé y nosotros los lectores entendemos todo. Esas palabras sensuales, eróticas, amorosas que le cambiaron su perspectiva no venían de la voz de una mujer japonesa, venían de la voz de su esposa. Esta voz que fue muy silenciada a través de toda la obra. Una mujer que simplemente ofrecía aguantar los golpes de sus viajes, de sus partidas, de su desamor, y que vertió en esas líneas, en esas cartas, todo ese deseo callado que nunca pudieron expresar verbalmente en vida. Hervé Joncourt se aleja de Madame Blanchet y Madame le dice, ¿sabes qué, monsieur? Yo creo que ella, Helena, hubiera deseado más que cualquier otra cosa ser aquella mujer. Entonces Helena, en ese acto de amor abnegado que siempre tuvo a través de la obra, quiso en la imaginación poder ser esa amante exótica que su esposo estaba buscando o que él añoró en Japón. Aunque fuera mediante esta especie de experimento silencioso, literario, ella quería poder ser lo que él deseaba, pero ella no podía ser. Y Hervé Joncourt va a vivir los años siguientes con esa revelación en el alma, dedicándose a una vida mucho más tranquila, mucho más solitaria en su pueblo. Administra sus negocios, cuida el parque, le relata a las futuras generaciones de sus encuentros con el mundo misterioso de Japón. Cuando la soledad lo oprimía demasiado, subía a la colina donde estaba la tumba de su esposa y solía hablar con ella lo más que podía y decirse todo lo que nunca pudieron decirse en vida. En el paisaje siempre estaba un lago y siempre lo observaba con estas palabras en mente que nos regala el autor Alessandro Barico. En esos reflejos inconstantes del lago parece ver dibujado el inexplicable espectáculo leve que había sido su vida. Y así concluye Seda, con la imagen de este hombre contemplando un lago, hallando una serena belleza en el recuerdo de todo aquello de lo que fue y lo que no fue, de lo vivido y lo imaginado, de su vida real y de su vida soñada. Con eso pasemos a analizar la obra. A mí me encantó la obra por múltiples razones, pero una es que me gustan las historias que uno piensa que son de una cosa y terminan siendo de otra. Al principio sentí que era una historia de aventura, después sentí que había un toque de misterio, peligro, después había un romance imposible, mezclado quizás con esas otras dos, tres cosas. Termina siendo mucho más profunda y existencialista, una meditación sobre lo callado, lo no vivido, la incomunicación. Hervé Joncourt vivió una pasión intensa por una mujer de la cual nunca oyó una sola palabra, cabe destacar, en toda esta obra. No compartían idioma en común, no compartían cultura en común, fueron unas miradas y un gesto de una taza de té. Y paradójicamente la única voz que él alcanza a entender de esa mujer japonesa es siempre la voz de su esposa. Pero dicha mujer, que dormía en la misma cama que Hervé Joncourt, nunca pudo expresar verbalmente lo que sentía por él
o lo que quería experimentar con él, o la intensidad con lo que lo amaba a él. Parecía que solamente podía hacer eso haciéndose pasar por esta misteriosa japonesa, o mejor dicho, mujer mestiza o extranjera en Japón. Y ahí la gran ironía, ¿no? Que los verdaderos amantes a veces nunca se hablan, que trae con eso para mí una narrativa, o un mensaje, perdón, de las narrativas internas, o más coloquialmente hablando, uno siempre tiene una película en la cabeza. A veces uno, por no enfrentar la realidad o hablar con las personas que uno tiene a su alrededor, uno se hace una película adentro, uno se hace una narrativa, que es lo que le pasó a Hervé Joncourt. Todo el mundo ha tenido esa persona o múltiples personas en su vida con la que tiene un amor al margen de las palabras. No explícitamente dicho, es una especie de conexión invisible, pero en esa conexión invisible uno puede traducir tantas palabras que en verdad nunca existieron. Tantos mensajes que en verdad la otra persona nunca pronunció. Y el hecho que el autor pudo comunicar ese mensaje en tan pocas palabras, porque es un cuento corto, me recordó por qué Borges decía que prefería no decirle que no a las novelas y decirle que sí a los cuentos, porque los cuentos nunca le sobraba una palabra. Y Italo Calvino también, que abogaba por la levedad y la exactitud en la literatura. Creo que esta obra es un perfecto ejemplo. Pero vamos a enfocarnos un poco en la mujer que nunca tuvo enfoque en la obra, que es Elena. Ella presenta para mí el elemento del sacrificio en el amor, el dolor, especialmente el silencioso. Ella se siente incapaz de competir con este sueño exótico en una tierra que ella mucho menos conoce, con una mujer que ya no tiene la menor idea cómo se ve físicamente. Pero se hace la tonta, porque se hace, no lo es, se hace la tonta a través de la obra y opta por no decirle ni enfrentarlo a él directamente, por no reprocharle, no confrontarlo, y en cambio le entrega a él de manera literaria lo que él tanto anhelaba. Es un acto de amor, supremo amor y comprensión. Amaba tanto a su esposo que ella se dio cuenta del dolor que él estaba sintiendo por la aventura o por la vida que él nunca pudo tener y decidió, te voy a escribir esto para que sientas algo más cercano a ese mundo que nunca pudiste tocar. Entonces Elena prefiere que su esposo viva feliz en una ilusión, en una mentira, en vez de infeliz en la realidad. Recordemos que a través de la obra, y lo mencioné una sola vez, pero a través de la obra se menciona un par de veces, de que ellos están en un matrimonio estable, que cumple todos los requisitos, pero que no tienen hijos. Y creo que hay un elemento de eso también, ¿no? Mujer, siglo XIX, eso todavía pasa, pero más aún en esa época, la mujer se va a sentir culpable, en parte por falta de entendimiento científico, de que ella es la que no puede darle hijos a él. Y creo que injustamente ella sentía que tenía una especie de deuda con Hervé Joncourt. Pero es una pregunta filosófica bastante interesante, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿La verdad incómoda o la mentira cómoda? Elena eligió la mentira cómoda. Al mismo tiempo creo que mentira es una palabra muy fuerte. Porque Elena hasta lo perdona, lo libera. En la carta ella dice, lo que era para nosotros lo hemos hecho, no dudéis en olvidar. Le pide, olvídate de mí. Por supuesto es Elena diciéndole a su esposo, olvídate de esa mujer, aquí te doy esta satisfacción sexual y erótica literaria para que ya puedas pasar la página y ser feliz conmigo. Y Hervé Joncourt hasta cierto punto lo logra, él cierra ese capítulo imposible de su vida, se acaba esa fantasía, pero siempre va a acarrear esa culpa y tristeza que no le permitió ver, que es el gran error de Hervé Joncourt, el amor incondicional que él tenía al lado. Por eso hice la pregunta en Milan Kundera, porque en la insoportable levedad del ser pasa algo muy similar. Este hombre con 1000 amantes, la mujer que es fiel a él en medio de una época muy turbulenta políticamente, y como el peso te puede abrumar, pero como la levedad también puede pesar, y a Hervé Joncourt le pesó demasiado, en extremo, esta sutil conexión que él tuvo, extremadamente leve, con una mujer en el Oriente. Él no se dio cuenta que era mejor el peso del amor que él había sembrado a diario. Él no se dio cuenta de lo mucho que le hizo sufrir a su esposa a diario. Y todo eso te lo muestra el autor de una manera muy sutil, con un nombre en el título del libro que es muy apropiado, Seda. Estas declaraciones, estos mensajes no son ruidosos, no son explícitos, son bastante silenciosos, pero bastante humanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos preguntamos si es mejor aquello que nunca nos perteneció? No solamente una persona, sino un rumbo, otra vida, otra carrera, otra forma de ser, otro país, otra raza, otra religión, otro género. Y al mirar para otro lado, se nos olvida lo que tenemos presente. Y al buscar tanto la felicidad en lo efímero del exterior, se nos puede olvidar las cosas que ya hemos conseguido, quizás por su propio silencio.